Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Me encanta la franqueza y la simplicidad con la que enseña. Sus enseñanzas son muy sencillas, para que todos las puedan entender. Si no hubiera sido por este ministerio, no sé dónde estaría. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los viernes de La Verdad del Evangelio. Hoy estoy terminando una serie que he estado enseñando por 4 semanas sobre el cambio sin esfuerzo. Tengo un libro que escribí acerca de esto, está en inglés y en español. También tenemos una guía de estudio que es el mismo material, pero está diseñado de una manera específica para ayudarte a estudiarlo y también te ayuda a discipular a otras personas. También tenemos DVDs que contienen esta enseñanza. Los DVDs son de nuestro programa de televisión. Si esto te ha bendecido, te animo a que por favor adquieras estos materiales. Algunas personas pueden pensar, bueno, ya lo escuché, ¿para qué necesito adquirir estos materiales? Esta es una enseñanza tan importante y hay tanto en ella que puedo asegurarte que no recibiste todo lo que estuve compartiendo en estas 4 semanas de una sola vez. Además, tenerlo dividido en estos programas cortos no es lo mismo que sentarse y sumergirte en él. Por eso tienes que volver a ver esto. Además, esto te da la oportunidad de compartirlo con otras personas. Es algo que cada persona necesita. He estado hablando de que la palabra de Dios es para el reino de Dios como las semillas naturales son para este mundo físico. La vida no existiría en este planeta sin las semillas. Así es como se reproducen plantas, animales y personas. Y la palabra de Dios es la semilla incorruptible en el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios no obrará en tu vida sin que la palabra de Dios sea sembrada, nutrida y protegida. Esto es lo que estuve compartiendo por 4 semanas. Hablé acerca de Juan el Bautista, de cómo trató Dios con sus dudas por medio de la palabra de Dios. Luego estuve hablando acerca de 2 de Pedro capítulo 1. Aquí me quedé ayer. Me faltó compartir un poco de esto. Quiero terminarlo. Así que Pedro estaba intentando decirle a la gente que era necesario que escribiera las cosas que habían sucedido, porque no solo eran fábulas que había inventado. Estas no son historias inventadas. Literalmente presenciaron a Jesús y lo que hizo, los milagros. Específicamente habla de cuando Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subieron al monte de la transfiguración. Esto está registrado en distintos lugares, pero en Mateo 17, en los primeros versículos habla de esto. Jesús comenzó a comunicarse con su Padre y era como si hubiera corrido el velo de su cuerpo y la gloria de Dios que estaba dentro de él, porque él era Dios manifestado en carne. Esta gloria comenzó a brillar y se volvió tan brillante que brillaba tanto como el sol. Ellos vieron esto, vieron la gloria de Dios y luego la nube de gloria, la gloria Shekinah del Antiguo Testamento, vino y cubrió a Jesús y una voz audible desde la nube dijo, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Y también vinieron Moisés y Elías que estaban hablando con Jesús. Y Pedro compartió todas estas cosas para decir, miren, lo que les estoy diciendo es la verdad, y sé que es la verdad porque vi estas cosas sobrenaturales que lo confirman. Y luego hace esta asombrosa declaración en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué podría ser más seguro que cuando Jesús se transfiguró e irradió luz y la voz audible de Dios, Moisés y Elías, qué podría ser mejor que eso? En el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y empieza a hablar de la palabra escrita de Dios. Y dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si buscas las palabras en griego, literalmente significa que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Estas no eran personas que de alguna manera u otra habían contactado a Dios, se inspiraron y escribieron acerca de lo que habían visto u oído por su propia habilidad. No, el Espíritu Santo los estaba moviendo y guiando sobrenaturalmente. Estas palabras fueron divinamente inspiradas. Así que, si juntas todas las cosas que he estado enseñando de esto,
De acuerdo con Juan capítulo 20, hay una mayor bendición sobre aquellos que solo toman la palabra y creen en la palabra de Dios que aquellos que ven una manifestación sobrenatural. Y Pedro dijo que aunque había visto la gloria de Dios, escuchó la voz audible de Dios, vio a Moisés y a Elías hablando con Jesús, dijo que la palabra de Dios era más segura, más firme, más poderosa que eso. No mucha gente tiene la misma opinión. Y ayer mencioné este punto, que la mayoría de la gente, si pudiera tener algún tipo de encuentro sobrenatural, donde pudieran ver el reino espiritual y ver a Dios o algo, tirarían la Biblia al suelo, la dejarían en el polvo para poder tener algo físico, tangible como esto. Sin embargo, es todo lo contrario con Dios. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios, no por cosas sobrenaturales. Las cosas sobrenaturales pueden llamar tu atención, pueden atraerte y guiarte hacia Dios, pero la fe es la única manera en la que puedes verdaderamente nacer de nuevo y tener una relación con Dios. Y esta fe viene al escuchar la palabra de Dios. Por eso tenemos que poner más énfasis en la palabra de Dios que en cualquier otra cosa. Verás, recuerdo cuando la película La Pasión de Cristo salió. Tenía algunos amigos que vieron esta película y me contaron acerca de ella, y uno de ellos, llorando, me dijo que esto cambió su relación con el Señor, hizo que la Biblia cobrara vida al ver estas cosas en vivo, que tuvo como una revelación, un gran encuentro con el Señor al ver esta película. Así que fui a ver esta película esperando recibir una nueva revelación o algo de Dios. Y mientras veía esta película, no estoy criticando a Mel Gibson, que produjo esta película. Creo que es imposible en imágenes presentar lo que se puede obtener por revelación por medio de la palabra de Dios. La mayoría de la gente pensaría que es justo lo contrario. Piensa que cuando ves algo es incluso mejor que leer sobre eso. Pero si lees con tu corazón y dejas que el Espíritu Santo te revele cosas, la revelación, ver cosas en tu corazón, es más real que verlo con tus ojos. Sé que no hay muchas personas que entienden lo que estoy diciendo, pero es verdad. Porque por fe andamos, no por vista, fue lo que Pablo dijo en 2 Corintios 5:7. Este es el hombre que escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento, el hombre que tuvo una revelación de Dios. Dijo que por fe andamos, no por vista, pero la mayoría de la gente prefiere ver algo. En fin, fui a ver esta película esperando tener un gran encuentro con el Señor, y aunque fui bendecido por la película, no critico la película, pero me decepcionó, especialmente cuando estaba viendo la escena de la crucifixión, porque aunque verás, esta película mostraba a Jesús siendo torturado. El mismo Mel Gibson dijo que tuvo que moderarla, porque si lo hubiera hecho tan brutal como realmente fue, habría sido una película para adultos y los cristianos no habrían ido a verla. Así que tuvo que moderarla un poco para evitar que la película obtuviera una calificación de adultos. Pero él creía que fue mucho peor de lo que representó. Sin embargo, cuando lo vi, aunque Jesús fue torturado, no era nada comparado con lo que dice la Biblia. Permíteme leer esto en Isaías capítulo 52. Claro que Isaías capítulo 53 es el famoso pasaje de la Biblia donde se habla de cómo Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero en Isaías capítulo 52 está hablando de Jesús y dice en el versículo 14, «Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer». La palabra parecer es una antigua forma de decir rostro. Su rostro fue desfigurado más que cualquier hombre. Verás, ha habido algunas personas que vienen a mí que están desfigurados terriblemente. Recuerdo a un hombre que tenía una toalla sobre su rostro. Estaba tratando de decirme por qué quería que orara. Finalmente tuve que decirle, mira, no puedo entenderte con esta toalla sobre tu cara. Así que se la quitó. El cáncer se había comido su nariz. Ya no tenía labios. Literalmente se podía ver por dentro la carne. Se veía terrible. ¿Sabías que Jesús se veía peor que esto? Esto es lo que dice aquí.
Hubo otro hombre que vino a mí que el cáncer se había comido su ojo y le quitó más de la mitad de su cara. Tenía este tumor enorme en su cara. Se veía terrible. Aquí dice que la cara de Jesús fue desfigurada más que otro hombre. Y la última parte de este versículo dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Verás, creo que es la NBI que dice, nada de humano tenía su aspecto. Mientras miraba esta película, La Pasión de Cristo, mostraba que la persona que interpretaba a Jesús era torturada y tenía un aspecto terrible, pero aún así parecía humano. Pero de acuerdo con la Biblia, Jesús ni siquiera parecía humano. Ni siquiera se reconocía. ¿Cómo pudo suceder eso? Fue mucho más que los golpes que le dieron los romanos. Aunque eso fue terrible, la palabra dice que Él se hizo pecado por nosotros. Llevó nuestras enfermedades y nuestro pecado en su cuerpo. He visto fotos de personas que tenían estas enfermedades. No puedo ni decirlas, pero se les hinchan las piernas. Cosas como elefantiasis, creo que así se llama una de ellas. Es cuando tus tobillos se ponen así de grandes, partes de ti aumentan de tamaño y demás. Esta clase de cosas que le pasan a la gente. Creo que Jesús tomó cada enfermedad, cada dolencia, cada deformidad que alguna vez vino sobre la raza humana en su propio cuerpo. Cuando fue crucificado, ni siquiera parecía humano. Su rostro fue desfigurado más que el de cualquier persona que haya vivido en este planeta. Debido a estos versículos y a la forma en la que el Espíritu Santo me ha revelado estas cosas, estaba viendo esta película y me decepcioné. Pensé, es mucho peor de lo que esto está representando. Como dije, no estaba molesto con alguien, pero sí estaba decepcionado y pensé, Dios, ¿qué me pasa? Otras personas están sentadas hablando de cómo acaban de tener un encuentro, una revelación de estas cosas. Sin embargo, me siento decepcionado de esta película. Y el Señor me habló y me dijo, el Espíritu Santo te ha revelado cosas en tu espíritu. Lo has visto en el espíritu, lo has visto con tu corazón. Fue una revelación para ti. Y eso es mejor que verlo con tus ojos. Me dijo, si hubieras sido uno de mis discípulos, no te habría impactado tanto como ahora, 2000 años después, debido a la palabra de Dios y al Espíritu Santo que te reveló estas cosas. Me dijo, tienes una mayor revelación de lo que me pasó en la cruz, de lo que mis discípulos tuvieron en ese tiempo. Ahora, creo que después ellos lo recibieron por el Espíritu y tuvieron esta revelación, pero en el momento que estuvieron parados allí, viendo a Jesús ser crucificado, no entendieron lo que estaba pasando. No los critico, pero no sabían. No entendían que iba a resucitar de los muertos. No entendían que iba a pagar por sus pecados. Tengo una mayor revelación de eso gracias a la palabra de Dios. Y menciono todo esto por lo que Pedro estaba diciendo, que había visto a Jesús brillar como el sol, había visto la nube de gloria de Dios, escuchó la voz audible de Dios el Padre, vio a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Sin embargo, había algo más digno de confianza, más real, más fundamental que todas estas cosas sobrenaturales, y era la palabra escrita de Dios. Por eso, el Señor me ha mostrado que por medio de la palabra de Dios puedo conocerlo mejor por el Espíritu y tomando la palabra de Dios que si hubiera estado físicamente como uno de los discípulos de Jesús. Sé que la mayoría de las personas viendo este programa probablemente lo han pensado algunas veces cuando están leyendo la Biblia. Vaya, hubiera sido maravilloso ser uno de los discípulos de Jesús. Yo mismo he tenido este pensamiento, pero he llegado a creer que en realidad me alegro de no haber sido uno de los discípulos de Jesús, porque para ellos habría sido difícil creer. Puedo tomar la palabra de Dios, ver quién fue Jesús realmente, y ahora entiendo por qué tuvo que sufrir, morir y luego resucitar. Tengo una revelación que ellos no tuvieron. Sí, ellos vieron cosas físicas, fueron capaces de ver a Jesús, escuchar su voz y sus palabras, pero la palabra de Dios ha registrado estas cosas y por medio del poder vivificante del Espíritu Santo trae estas verdades a la vida. Creo que la palabra de Dios me ha dado una mayor revelación
de quién fue Jesús y lo que realmente hizo que la que sus discípulos tuvieron antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, después tuvieron esta revelación. Verás, en realidad ellos estaban viendo a Jesús, estaban viendo su cuerpo físico, y en ese cuerpo hubiera sido difícil creer que en realidad ese era Dios. Porque Jesús se cansó. Jesús sudaba, vivían bajo el gran calor de Judea. Caminaban 30 kilómetros por día, no se bañaban todos los días, no se cambiaban de ropa todos los días. No tenían todos los productos para el cabello, desodorante, perfume y demás. Digo, puede que hayan tenido algunas de esas cosas o algo parecido, pero puedo asegurarte de que Jesús tuvo calor y sudó, lo vieron cansado, lo vieron hambriento, lo vieron cuando iba al baño a hacer sus necesidades. Miraban esto y pensaban, ¿es este Dios? Mira, no tuve que lidiar con nada de eso. Puedo tomar la palabra de Dios e imaginarme a Jesús sentado a la derecha de Dios. Puedo verlo por medio de la palabra de Dios y solo ver su divinidad. No tuve que lidiar con su carne. Pero ellos tuvieron que lidiar con su carne. Fue como una barrera que les impidió ver quién era Jesús realmente. No tengo su carne enfrente de mí, no tengo esa barrera. Así que en lugar de ser mejor si hubiera sido uno de sus discípulos, es mucho mejor de este lado porque puedo tomar la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo me la revele, me inspire, me dé revelación, y puedo conocer a Dios por medio de su palabra de una manera que la gente que vio su cuerpo físico no pudo conocerlo. Eran dominados por lo que veían. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es raro como lo dice la versión Reina Valera, pero Pablo solo está diciendo que en un tiempo él conoció a Jesús según la carne. Jesús, claro que hizo un gran impacto en todo el mundo en su época, en Jerusalén, donde Pablo estaba siendo entrenado bajo Gamaliel, el más grande rabino de su tiempo, y vio a Jesús muchas veces. Podría haberte dicho cómo era, cuánto medía, cómo era su cabello, sus ojos. Podría haber escogido describirlo. Él conoció la carne de Jesús y dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo conoció por el Espíritu. Pablo pasó 3 años y medio en el desierto con el Espíritu Santo, realineando toda su teología, y por medio de la palabra que ya estaba en él, como uno de los fariseos, él sabía lo que la palabra dice. El Espíritu Santo le dio revelación por medio de eso, le reveló el mensaje del Evangelio que predicamos hoy y conoció más a Jesús por el Espíritu que los discípulos que en realidad estuvieron con Jesús en su cuerpo físico por 3 años y medio. Pablo escribió cosas que, mira, Pedro dijo esto en 2 de Pedro. Dice, nuestro amado hermano Pablo dijo cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Pedro comparó las cartas de Pablo con las escrituras y dijo, hay algunas difíciles de entender. Pedro había estado con Jesús 3 años y medio, día y noche. Sin embargo, la revelación de Pablo acerca de Jesús y quién era mayor que la de Pedro. Tanto que Pablo reprendió a Pedro. Puedes leer más de esto en Gálatas capítulo 1 y 2. Pablo reprendió a Pedro y él tenía una mayor revelación del Evangelio de la gracia que Pedro. Aún así, Pedro tenía más experiencia personal con el ministerio físico y tangible de Jesús en la tierra que Pablo, pero Pablo lo sabía por el Espíritu. Esto es lo que estoy tratando de decir con todo esto. La palabra de Dios es la revelación más grande que Dios nos ha dado, aparte del mismo Jesús y el Espíritu Santo que está en nosotros. La palabra de Dios es la cosa más grande para darnos revelación de quién es Él, para revelarlo a Él, y cuando siembras esta palabra en tu corazón y meditas en ella día y noche, te aseguro que no serás fácilmente derrotado. Esta palabra te cambia de tal manera que realmente puedes conocer a Dios mejor de lo que sus propios discípulos lo hicieron durante su ministerio terrenal. Puedes tener una revelación tan grande que no hay manera de que alguna película
o video pueda describir el sufrimiento de Jesús mejor que lo que puedes ver por medio de tu espíritu. Podrás ver las cosas con tu corazón mejor de lo que puedes verlas con tus ojos. Sé que muchos que están viendo esto no tienen ni idea de lo que estoy hablando, porque la mayoría de la gente camina por vista y no por fe. Pero la palabra de Dios, si te metes en la palabra de Dios, esta te ayudará a ver el reino espiritual, empezará a darte un entendimiento acerca de las cosas espirituales, te revelará a Jesús de una manera que nunca podrías obtener de otra forma. Solo quiero animarte. Estoy diciendo esto de la mejor manera que puedo. No tengo mejores palabras para decir esto, pero si no estás meditando en la palabra de Dios, día y noche, nunca pasarás de ser un bebé. Seguirás con la leche. Tendrás que correr a mí, a un pastor o a alguien más para recibir ayuda cada vez que tengas problemas. Pero si pudieras tomar la palabra de Dios, empezar a meditar en ella día y noche, comenzarías a tener conocimiento revelado. No conocimiento aprendido, sino revelado, que viene directamente del Espíritu Santo, y podrías empezar a conocer a Dios más íntimamente que las personas que estuvieron físicamente presentes durante su ministerio terrenal. Puedes tener una mejor relación con Dios por medio de la palabra de Dios que la que podrías tener por medio de cualquier manifestación milagrosa. No es que esté mal si suceden, y Dios hará lo que sea necesario para revelarse y tratar con la gente, pero estoy diciendo que la mejor manera de conocer a Dios es por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo vivificándola para ti. Puedes relacionarte con Dios por medio de esto. Esto es de lo que se ha tratado esta enseñanza, el cambio sin esfuerzo. La palabra de Dios es en el reino de Dios como las semillas son para este mundo terrenal, físico. No habría vida en este mundo físico sin las semillas. Asimismo, no hay vida verdadera, la clase de vida Zoé, la plenitud y abundancia que Dios quiere que tengas sin la palabra de Dios. Debes estar en la palabra de Dios. Esta es la razón por la que tengo todos estos materiales, no solo los productos que estuve ofreciendo esta semana. Esta es la razón por la que tenemos más de 200,000 horas de material gratuito en nuestro sitio web. Esta es la razón por la que tengo un instituto bíblico que tiene una duración de 2 o 3 años. Pasamos 4 horas al día sembrando la palabra de Dios en la gente. Y esta es la razón por la que vemos que personas entran de una manera y salen completamente diferentes. Se transforman, cambian sin esfuerzo gracias a la palabra de Dios. Te comparto que la palabra de Dios es la cosa más poderosa que Dios nos ha dado aparte de Jesús y el Espíritu Santo. Necesitas esto, necesitas valorarla, necesitas estudiarla y dejar que el Espíritu Santo no solo leerla con tu mente, sino dejar que el Espíritu Santo te la revele. Si haces esto, te aseguro que esto transformará tu vida. Experimentarás un cambio sin esfuerzo. De esto se trata esta enseñanza que estuve compartiendo estas 4 semanas, y hoy es mi último día ofreciéndote este libro. Tengo este libro en inglés y en español. También tenemos guías de estudio. Es el mismo material, solo que está diseñado para que puedas estudiarlo o discipular a otras personas. En realidad es más para esto, para que hagas estudios bíblicos o clases de escuela dominical. Tenemos también DVDs de esta enseñanza. Te aseguro que esto cambiará tu vida. Hoy es mi último día que estaré ofreciendo esto por televisión, así que te animo a que por favor llames hoy. Escucha a nuestro presentador mientras te da más detalles y luego, por favor, llama o escribe hoy y adquiere estos productos de El Cambio sin Esfuerzo. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew está ofreciendo la enseñanza Introducción a El Cambio sin Esfuerzo, una introducción a la serie El Cambio sin Esfuerzo, como un regalo gratuito para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar y descarga digital gratuita para países fuera de los Estados Unidos. Me gustaría informarte que ahora tenemos mi libro, Cambio sin Esfuerzo, traducido al español. Este es solo un pequeño folleto de 50 páginas que lo explica. Es nuestro regalo para ti. Solo te animamos a dar lo que puedas. Pero independientemente de lo que envíes, te lo enviaremos gratis con franqueo pagado. Y te diré, esto casi suena demasiado bueno para ser verdad, pero es absolutamente cierto que la obra de Dios es como una semilla.
y si la plantas en tu vida, te cambiará sin esfuerzo. Contáctanos hoy mismo para recibir tu libro de bolsillo gratuito o la descarga digital de Introducción al Cambio sin Esfuerzo. El Cambio sin Esfuerzo también está disponible como libro, USB y álbum en DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Esto es Colombia, amigos. Esta noche pude dar mi testimonio, así que después de la reunión en la iglesia, nos pidieron que pasáramos al frente y estuviéramos listos para orar por la gente. Y varias mujeres vinieron conmigo llorando, y pude abrazarlas y orar por ellas en el espíritu. Simplemente fue una experiencia poderosa. Y esta mañana tuvimos un servicio para los jóvenes. Nos pusimos en pie y les preguntamos si alguien quería escuchar la voz del Señor con más claridad. Y el Espíritu de Dios se movió ahí con mucho poder. En verdad hubo una manifestación del Espíritu Santo en ese lugar. Ya no se trataba de nosotros, sino de lo que al Padre más le importa, que son sus hijos. Poder compartir el Evangelio con personas cuyos corazones están abiertos para recibir amor, la palabra, para experimentar una transformación, la sanidad, ha sido una experiencia hermosa. Se dieron muchísimos milagros. Hubo un hombre joven que vino con dolor en sus piernas y oramos por él y pude escuchar y sentir un crujido en su pierna y le pregunté, ¿cómo te sientes? Y él dijo, estoy sanado. Y Dios es muy grande por todas las cosas que Él hace. So I know the Lord is very big God for everything He did for me tonight. Gracias a Charis Bible College por enviar un grupo misionero a Villavicencio, Colombia, para impactar los corazones y las vidas de todos aquí en Colombia. Andrew Wommack Ministries continúa esparciendo el Evangelio por todo el mundo. Para ser parte de lo que Andrew está haciendo en lugares como Colombia, sé un asociado nuestro o visita nuestro sitio web para encontrar un campus de Charis Bible College cerca de ti.